Bien, vamos a revisar o a dar una breve introducción a lo que corresponde a MySQL, trabajando con PHP. Bien, cómo pudiesen hacer ustedes una página que necesiten almacenamiento y realizar ese almacenamiento no utilizando archivos, que es lo que ustedes han trabajado hasta ahora, sino con un manejador de base de datos, un DBMS, un Database Management System. En este caso vamos a utilizar lo que es MySQL, que digamos es la base de datos que más utilizada para sitios web, ¿no? Sitios web simples, sistemas web pequeños, sencillos. Esto pues con el tiempo pues ha ido modificándose un tanto, ¿no? Ya con el surgimiento de base de datos no SQL, con base de datos en la nube, con almacenamiento en repositorios, bueno, ya pues poco a poco hay muchas más opciones. O ya cuando se hablan de sistemas ERP o sistemas un poco más grandes, pues se piensan en base de datos como Oracle, como Postgres, como SQL Server, por ejemplo. Bien, para trabajar con él, pues el mismo SAMP nos da esa posibilidad. ¿Sí? Recordamos el uso del SAMP, donde pues tienen que tener o asegurarse que esté activo MySQL. Con eso está el servicio activo, y pues MySQL no es más sino un aplicativo, un programa el cual permite conexiones por el puerto 3306, que es el que tenemos acá, y bueno, por medio del protocolo establecido por ellos, pues se pueden conectar y realizar pues todas las transacciones correspondientes. Pero pues para ustedes pues eso es transparente, simplemente es un aplicativo que hay que correr, y luego uno se conecta ya sea por la consola de MySQL o con herramientas de terceros, como por ejemplo PHPMyAdmin, que es la que vamos a utilizar, entre otras aplicaciones. ¿Sí? Aquí, para ingresar a PHPMyAdmin, aquí ya lo tenía abierto. Ustedes colocan la dirección URL en este caso donde tienen instalado el servidor, bueno, 8080, 8100, bueno, el que ustedes tengan instalado, y van a entrar a lo que es PHPMyAdmin. Entonces, entrando acá, les abre la pantalla principal del PHPMyAdmin. Bien, y les muestra toda la base de datos que tienen acá. Entonces, simplemente una base de datos. En este punto va a ser una aplicación muy simple, porque pues, ustedes tienen las materias correspondientes para entrar en detalle con esto. Acá, bueno, una base de datos, pues simplemente lo podemos ver como un repositorio, un sitio donde vamos a almacenar una serie de entidades, tablas, archivos, como quieran verlo. Eso pues con el tiempo pues se ha flexibilizado mucho. Entonces vamos a crear una nueva base de datos. Bien, dentro de esa base de datos pues vamos a poder tener almacenados una serie de tablas. Acá por ejemplo, vamos a crear una base de datos que se llama clase 2019-1. Y aquí la creamos, y aquí estamos dentro de la clase o la base de datos llamada clase 2019-1. Fíjense que no tenemos tabla en esa base de datos. Vamos a crear una tabla simple llamada persona, que lo pueden ver como una entidad, como un archivo, como una clase. ¿Sí? Digamos, estos conceptos son similares. Y cuántos atributos o campos o variables va a tener esa tabla, perdón. En este caso vamos a hacer algo muy simple, de 4 columnas. Le damos continuar. Y acá tenemos en este caso la ventana donde podemos agregar cada uno de los elementos o de los atributos. Empezamos vamos a colocarle un campo cédula de una persona. Vamos a crearlo de tipo, en este caso varchar, que en este caso es un tipo de el char que ustedes tanto conocen, pero en este caso de tamaño variable. Uno lo que le especifica acá es la cantidad de espacios máximo que va a tener esa cadena. ¿Okay? Si se guardan 10 caracteres, van a quedar almacenados 10 caracteres. Es una gran diferencia con los atributos tipo char, por ejemplo, que si se colocan 20 y no se consumen todos, pues es lo que hace rellenar de espacios en blanco. Entonces, pues eso es la principal diferencia entre este tipo de datos. ¿Ok? Ahora bien, vamos a colocar lo que es la cédula como clave primaria. ¿Qué es una clave primaria? Una introducción muy simple. Una clave primaria
es lo que llaman la identificación de la entidad o la identificación de la tabla. Con esta clave primaria es el elemento con que el manejador de base de datos crea los índices para búsquedas, índices para almacenamiento, índices para, en este caso, para identificar únicamente el elemento en la tabla, ¿sí? Se dice que, por ejemplo, la cédula es única cuando hablamos de identificación en un país. Si hablamos, por ejemplo, de la universidad, ustedes tienen su clave primaria, que es la cédula, porque pues no va a haber dos personas con el mismo número de cédula. Bien, si por ejemplo se tiene cédula de extranjero o pasaporte, pues se le antepone lo que es E extranjero, P de pasaporte, y se hacen técnicas más o menos de ese tipo. Acá le damos continuar. Vamos a colocar el nombre de la persona. También vamos a hacer de tipo varchar, 100 elementos. Ok, acá bueno, hay una serie de cotejamientos, atributos que bueno, no vamos a tocarlo porque esos son elementos de otra asignatura, pero algo interesante acá es lo que es el nulo. Nulo significa que es un atributo que puede quedar vacío o no. Cuando queramos un registro en una tabla, o queremos guardar un valor o una fila, hay elementos que pueden ser, hay elementos que pueden tener o no valor. Por ejemplo, el nombre debe existir, la cédula debe existir, dirección generalmente debe existir, depende del caso. Aquí vamos a colocar también de varchar. Y por ejemplo vamos a colocar algo como la edad, de tipo entero. Aquí en este caso podemos colocarlo de 2 dígitos. Y no es necesario que la edad exista. Bien, acá pues simplemente le damos guardar y debe salir un mensaje de aprobación. Bien, aquí lo ven, aprobado. Aquí está la estructura de la tabla, lo que es la cédula, nombre, dirección, edad. Aquí lo tenemos todo y cada uno de ellos y vamos a insertar un valor. Una cédula, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, Pedro Pérez, dirección Capacho, 10 años. Y otro más, solo para probar, 4, 3, 2, 1, María Chacón, Tariba, 34 años. Le decimos continuar y esos dos registros quedan guardados en la base de datos. Bien, si le decimos por ejemplo examinar dentro de la tabla persona, pues aquí salen los dos registros que están guardados. Bien, como les venía diciendo, bueno, aquí está el listado de registro que tiene la tabla llamada persona. Entonces acá, bueno, ustedes pueden tener cualquier cantidad de tablas. Hay algo que se llaman las relaciones entre las tablas, por eso que aquí se habla de modelo entidad-relación. Esto es lo que es un manejador de base de datos tradicional. Existen los manejadores de base de datos orientados a objetos y existen las bases de datos no SQL, que desmitifica un poco lo que son las bases de datos relacionales, la normalización, que bueno, son conceptos que ustedes van a ver en base de datos 1. Acá, bueno, acá para esta materia pues únicamente manejaremos la base de datos como si fueran archivos, sin relaciones, sin modelado, nada, porque eso no nos corresponde de momento. Bien, entonces ya acá tenemos un ejemplo diseñado para trabajar PHP con MySQL. Fíjense, lo primero que debemos hacer es crear una conexión con la base de datos. O sea, aquí tenemos dos, de hecho son 3 aplicaciones que están corriendo para poder hacer esto. Uno es lo que es el servidor web, que es Apache, que eso lo conversamos en videos anteriores. Lo que es el compilador y el intérprete de los aplicativos de PHP. Y aparte, esto es totalmente independiente, lo que es el MySQL o MySQL, si lo quieren llamar de esa manera. Entonces, teniendo corriendo MySQL, teniendo corriendo Apache, pues podemos hacer esto. Ahora bien, PHP pues tiene sus librerías para realizar esas conexiones de manera automática. Entonces, tal cosa como que el puerto 3306, como que el protocolo MySQL para nosotros va a ser totalmente transparente. Lo que tenemos que ejecutar son las librerías correspondientes. Antes, versiones anteriores de PHP, de las 5 hacia atrás, se trabaja con lo que es MySQL Connect, una función que es nativa, bueno, no es nativa, es un DLL o una librería como tal, que tiene el MySQL. En la versión 7 en adelante, esa función de MySQL Connect quedó totalmente deprecada, dando paso únicamente lo que es el PDO de MySQL, y las funciones que se utilizan son MySQL I, que es
totalmente orientada a objetos. Bien, hoy en día PHP, los desarrollos que se hacen actualmente son totalmente orientados a objetos. Cuando revisen lo que es el framework Laravel, pues se van a dar cuenta de ello. Entonces acá creamos una clase muy simple, ¿sí? Una clase llamada conectar, creamos un atributo privado llamado con, recuerden el dólar antes de los atributos, creamos el constructor, lo pueden hacer de esta manera, un método público para obtener cuál es en este caso nuestro enlace a la base de datos, ¿sí? Ese va a ser nuestro enlace a la base de datos, que lo vamos a, en este caso lo vamos a utilizar en este método llamado conectar BD, conectar base de datos. Entonces hacemos el acceso al atributo con, construimos el objeto llamando al constructor de la clase MySQLi, le pasamos el URL, la dirección IP del servidor de base de datos, en este caso como estamos corriendo en la misma máquina será localhost. Esto es lo mismo que decir localhost 2.3306 porque es el puerto en este caso de MySQL. Como es el estándar no es necesario colocarlo. Seguidamente colocamos el nombre del usuario de MySQL, en este caso estamos trabajando directamente con el usuario root, lo que es el superusuario de MySQL. Seguidamente es la clave, no tiene clave, y posteriormente lo que es el nombre de la base de datos. Ok, aquí nos estamos conectando a MySQL a una base de datos. Nos podemos tener cualquier cantidad de conexiones, nos podemos conectar a cualquier cantidad de base de datos, nos podemos conectar a cualquier cantidad de base de datos remotas, locales, en la nube, lo que nosotros queramos. Simplemente colocamos aquí la dirección como tal. Ahora bien, si ocurre algún tipo de error, pues simplemente decimos no es posible conectarse a la base de datos. El objeto con arroja otro tipo de errores, pero bueno, no es necesario irnos tan al detalle como tal. Bien, esta es la clase de conexión. Ahora bien, en esta clase pues vamos a instanciar o vamos a crear este objeto, que es un objeto, luego de que se instancia, va a ser un objeto tipo MySQLi, va a tener todas las propiedades y atributos correspondientes. Ahora vamos a ver esta página que se llama listado.php, que lo único que hace es mostrar todos los registros que tiene la tabla personas. Fíjense, tenemos el body, bueno, la página normal, vamos a tener un formulario y vamos a tener como un pequeño formulario de búsqueda. Fíjate, un componente tipo text, llamado texto, persona a buscar y un botón para buscar. Seguidamente se plantea una tabla, ¿ok? Cédula, nombre, dirección y edad. Y de esta manera es que nosotros ejecutamos o mostramos los registros de la tabla persona. Vamos a ponerlo a correr antes de explicar el código. Entonces nos vamos a la dirección localhost /clase 2019.1 y vamos a llamar a listado.php. Bien, entonces como les mostraba acá, aquí está el listado de personas. Aquí tenemos que tener cuidado, bueno, con lo que son la impresión de caracteres, pero pues eso ya son detalles de implementación que no lo vamos a estar tocando en este punto. Ya con los frameworks eso pues se mejora bastante. Entonces acá pues muestra el listado completo. Si colocamos la letra A, nos muestra las personas que tengan el A en el nombre, los que tengan la M, los que tengan la X, busca todos, Q, A ver con la E, Pedro Pérez. Bien, y si queremos mostrarlos todos, pues cargamos nuevamente. Fíjense que si no escribimos nada, está validado. Vamos a quitar eso para que al darle a buscar sin valor me muestre todos. Bien, entonces acá donde dice requerido, lo quitamos. Required, lo quitamos, guardamos y volvemos a correr. Tenemos buscar, fíjense que lo muestra todo. Nadie, buscar, muestra a todos. Bien, ahora vamos a explicar cómo funciona ese código. Bien, ¿qué pasa? El código pues incluye la conexión. Fíjense que en este atributo connect instancia la clase conectar y luego llamamos al método conectar BD. Hace todo el procedimiento, lo recordamos. Instanciamos la clase y luego llamamos conectar BD y en este atributo queda lo que es la conexión a la base de datos. Seguimos acá, verificamos si el botón fue presionado, pues entonces simplemente vamos a agregar una cláusula where. Ahora bien, a veces nos hacía falta un tanto explicar lo que es las consultas de SQL. Retornamos un momento aquí al
al phpMyAdmin. Fíjense, de esta manera es que nosotros podemos realizar transacciones en la base de datos utilizando lo que es el lenguaje SQL, Sentence Query Language. Este lenguaje es un lenguaje simplemente de consultas. Tenemos lo que es el select para seleccionar los campos, el insert para insertar datos, el update para actualizar y el delete para eliminar. Fíjense, aquí tenemos al select. Si queremos ver el insert, fíjense, vamos a insertar un nuevo elemento, por ejemplo 333, José, y vamos a colocar una dirección, San Cristóbal, 2 años, le damos continuar, y fíjense que acá tenemos el insert como tal. Bien, estamos revisando lo que correspondía a las consultas. Tenemos lo que es el insert, ¿sí? El insertar un nuevo elemento, insert into, nombre de la tabla, los campos, el orden en que vamos a insertar los campos, values, este corresponde a la cédula, nombre, dirección y edad. Esto ustedes le pueden cambiar el orden sin ningún problema. Ahora bien, la otra instrucción, tenemos lo que es el update. Vamos a modificar. Vamos a colocar aquí José Parra, por ejemplo. José Parra, le damos a continuar. Y aquí tenemos el comando update persona, set nombre igual a José Parra, where persona igual a, cédula, persona.cédula, se iguala al dato correspondiente. ¿Por qué cédula? Porque cédula es la clave primaria. A partir de la cédula nos estamos asegurando que una sola persona tiene ese valor. Bien, como pueden ver, ya quedó modificado el valor como tal. Ahora, si hablamos del método de eliminar o lo que es el delete, pues fíjense el comando como tal, delete from persona where cédula igual a la cédula como tal. Si decimos OK, pues él elimina el registro. Bien, entonces esas sentencias pues son las que nosotros debemos utilizar en nuestro código para poder comunicarnos con las tablas de la base de datos. Bien, aquí tenemos select asterisk from persona. Si por ejemplo vamos a editar, el where nos permite hacer filtros. Podemos decir where cédula se igual a 1, 2, 3, 4. Quiere decir que vamos a buscar únicamente la cédula 1, 2, 3, 4. Si es correcto, pues no devuelve los valores como tal. Aquí salió un problema de redacción. Bueno, no nos afecta. Entonces, seleccióneme todos los atributos. Acá ustedes pueden colocar cédula, nombre, dirección, edad, o los atributos que ustedes quieran, en la orden que ustedes quieran. From, la tabla que desean, donde el campo, si quieren colocar algún filtro. También, además del where, bueno, de hecho podemos colocar diferentes tipos de filtros. And, no sé, edad mayor a 1. No coloquemos cédula, coloquemos por ejemplo dirección. Que la dirección sea igual a San Cristóbal y edad mayor a 1. Entonces, pues aquí creo que será una persona. ¿Ok? Y también tenemos lo que es el order by. Y él ordena automáticamente. Por ejemplo, ordénelo por nombre. Lógicamente va a salir el mismo porque es un solo registro. Pero vamos a quitarle el where para ver cómo me lo va mostrando. ¿Ok? Fíjense, me lo muestra ordenado alfabéticamente. Si ustedes lo quieren en orden descendente, pues colocan simplemente dex y él lo devuelve descendentemente. Bien, ahora vamos a retornar a nuestro código para seguir explicando como tal el código, cómo funciona. Fíjense, si el botón es presionado, pues simplemente colocamos la sentencia where, nombre, aquí tenemos una instrucción de SQL que es like, ¿ok? El like simplemente es para buscar cadenas dentro de cadenas. Así es el SQL, cadenas dentro de cadenas. Comillas, el porcentaje significa cualquier cosa. Le concatenamos a ese cualquier cosa el texto que escribió la persona en el campo de texto y otro porcentaje que significa cualquier cosa. Entonces, si colocamos porcentaje al inicio y al final de una cadena, quiere decir que va a buscar en cualquier posición de la cadena. Por ejemplo, si colocamos A y porcentaje al final y al inicio, o sea, porcentaje a porcentaje, pues va a buscar la A en cualquier posición de la cadena. Por eso es que cuando yo le colocaba a la hora de buscar la A, pues buscaba que la A estuviera en cualquier parte. Si yo, por ejemplo, le quito el porcentaje al final, pues aquí estamos buscando que
la cadena termine en ese carácter. Si lo quito al inicio, sería que empiece con esa cadena. De esta manera, bueno, pues pueden buscar cadena entre cadenas utilizando el like. A nivel de optimización en búsqueda, pues no es una de las mejores opciones, pero muy utilizada. Ahora bien, construimos el select como tal, select todos los campos de la tabla persona. Cuando se coloca asterisco, él va a devolver en el orden como fue creada la tabla, ¿sí? O en el orden como están creados los atributos de la tabla. Desde la tabla persona, y aquí se le concatena la cadena. Si se presiona el botón, tendrá el valor correspondiente. Si no, pues será vacío y pues acá no tendrá ningún impacto. Order by nombre. Luego llamamos a lo que es la ejecución del query. Fíjense que es connect con el objeto de la base de datos como tal, el objeto de tipo MySQLi. Bueno, en este caso realmente es el objeto que se obtiene con getCon. Flecha query, recordemos que es un objeto de tipo MySQLi, y se le pasa lo que es la cadena del SQL. La cadena del SQL se pasa con el select y luego hacer el while correspondiente para recorrer toda la tabla. ¿Qué hace esto? Bueno, ejecuta la instrucción, pero esta instrucción puede volver uno o muchos valores. ¿Sí? Cuando se hace un where con la clave primaria, máximo va a devolver 1, pero en este caso pues va a devolver ninguno, uno o muchos. Entonces por eso lo colocamos dentro de un while. Acá, bueno, vamos a devolver el resultado en un objeto llamado persona que se está creando en este instante, y va a ser correspondiente al atributo, o en este caso a la variable de resultado, que va a obtener el resultado como tal. Se obtiene el resultado y se va pasando esto en este caso a arrays con los resultados correspondientes de la consulta. Este array va a ser un array de 4 posiciones, en la posición per cédula, posición nombre, posición dirección y posición cédula. Cuando se vuelve a llamar, pues él va a devolver el siguiente. Si tiene más, y va a devolver el siguiente, siguiente. Ya cuando no devuelve nada, pues el while devuelve una asignación falsa o nula y sale el while. Entonces, ¿qué se va a imprimir? Pues simplemente se va a imprimir una fila. Recordemos acá la cabecera de la tabla, muy cruda, sin ningún tipo de estilo. Fila, columna. Entonces la celda como tal tendrá el valor de persona, de la cédula. Se cierra la celda, se abre la nueva celda, el nombre de la persona, se cierra, se abre el nombre de la dirección o el valor de la dirección, se cierra, se abre el valor de la edad. Se cierra la celda y se cierra la fila. Entonces cada instrucción del while pues va a imprimir una fila de la tabla. Bien, ahora vamos a revisar cómo crear una nueva persona. Esto lo tenemos en esta página que se llama persona.php. Bien, entonces acá tenemos el formulario. En ese formulario, bueno, una leyenda, registro de personas, cédula, nombre, dirección y edad. Bien, acá tenemos los datos correspondientes. Va a pedir tipo texto la cédula, tipo texto el nombre, tipo texto la dirección y tipo number la edad. Bien, vamos a ver cómo funciona antes de que ustedes vean o les muestre cómo es que funciona el código. Entonces acá decimos persona.php. Bien, entonces acá pide la cédula, nombre, bueno, colócame yo mismo, dirección San Cristóbal, edad 22. Le damos guardar, registro ingresado. Bien, vamos a ver si es verdad. Llamamos a la página de listado y fíjense que aquí sale Marcel Molina. Bien, no sé si se fijaron, fíjense que cuando se pide edad, él no deja escribir letras. Ya por HTML5 hace esa validación correspondiente. Ahora bien, ¿cómo funciona este código? Perdón, algo muy importante. Por ejemplo, 445, que soy yo, voy a colocar solo Marcel. Fíjense que esta cédula ya existe. Ya no va a colocar Tarifa, sino va a colocar Caracas. Edad no 22, sino 23. Fíjense, es la misma cédula que ya tenemos registrada. Vamos a confirmar esto, fíjense. Listado como tal. Fíjense, Marcel Molina, 22. Vamos a colocar la misma cédula, pero cambiamos los valores. En este caso, se modifica el registro. Vamos a ver si es verdad. Actualizamos. Marcel Caracas 23. Bien, vemos el código. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El código es bastante simple. Si se presiona el botón,
Entonces incluimos la librería de conexión, instanciamos el objeto, nos conectamos a la base de datos y hacemos primero una consulta para verificar si el registro que se quiere ingresar existe. Si existe en la base de datos lo actualizamos y si no existe, pues lo creamos. Entonces fíjense, select asterisco from persona, where cédula es la cédula que ingresó la persona. Ejecutamos el query. Si el resultado arroja más de una fila, más de 0 filas, perdón, o sea, al menos una, que en este caso como es un where a clave primaria, pues debería ser 0 o 1. Si es mayor a 0, quiere decir que existe la persona. En este caso, pues construimos la instrucción update. Entonces sería update persona, set, el nombre igual a el nombre que escribió, dirección igual, la dirección que escribió, edad igual a la edad que escribió. Donde la cédula sea igual a, fíjense, la cédula sea igual a tal cosa. ¿Qué pasa? Si no se coloca este where y ejecutamos esta sentencia, todos los atributos, todos los valores, perdón, de todas las filas de la tabla quedan modificados con el valor que tenemos allá. Si no le colocamos filtro, todo se daña en la tabla realmente. Para eso le colocamos filtro. Y el filtro puede ser lo que ustedes quieran. Cédula va igual a un valor, edad mayor a lo que ustedes quieran. Entonces, pues, allí dependerá de ustedes. Ahora, en la variable de resultados, ejecutamos el query como tal. Y preguntamos que sí. Recuerden que este es el objeto de conexión a la base de datos. ¿Cuántas filas se afectaron? Si se afectaron más de 0, quiere decir que se modificó el registro. Si no, hay un error. Aquí podemos agregar un else. Else no se puede actualizar el registro. En caso contrario de que la persona no existe, pues entonces construimos el objeto de la instrucción insert, que será insert into persona, valores, empezamos cédula, nombre, dirección, edad. Recuerden que la instrucción original, ustedes pueden colocar el orden con que quieren ingresar los valores, cédula, nombre, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso, si lo colocan en el mismo orden, no es necesario colocar el nombre de las columnas en el orden que se están colocando. ¿Sí? Cédula, nombre, dirección. Acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muy importante. Comilla simple, comilla simple. ¿Ok? Fíjense, aquí se imprime la comilla simple y comilla simple. Recuerden que PHP reconoce, identifica y, digamos, la diferencia de lo que son las comillas simples y las comillas dobles. Acá abrimos comillas dobles para construir una cadena de caracteres. Pero como necesitamos imprimir la comilla simple, pues simplemente la colocamos. Tienen que tener muy claro esto. Aquí cerramos la cadena, ¿ok? Y le concatenamos el valor de la variable, ¿ok? Concatenamos y abrimos nueva cadena, comillas, coma, y ahí vamos construyendo toda la sentencia SQL. Ejecutamos la sentencia, si se efectuó más, en este caso más de 0 filas, o sea, al menos una, registro ingresado. Bien, entonces, bueno, esta es la introducción a PHP, SQL. Todas las dudas, pues quedamos atentos al correo y al